Querido Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex, ¿cómo estás? Estimadísimo David, siempre un placer saludarte a ti y al auditorio. Yo déjame decirte que el otro día estuve hablando de ti. ¿Bien o mal? Pues bien, porque no tengo motivos para hacerlo de otra manera, pero como le dije con quien platicaba de ti, lo que se dice en privado también se debe decir en público, y ustedes tienen, sin duda, la mejor manera de comunicar el análisis económico en este país. Me da mucho gusto cómo lo hacen, porque luego hay unos que, ay Dios, pero ustedes lo hacen bien. Muchísimas gracias, David, de verdad. Oye, hay un debate en las declaraciones. Marcelo Ebrard dice que no tiene por qué haber inestabilidad financiera. Acabo de platicar con José Medina Mora, que dice que hay inestabilidad financiera. En los hechos, ¿qué ha pasado? O sea, yo creo que aquí hay que meterle números, porque son dos declaraciones que ven dos mundos distintos, ¿no? Sí, me parece que sí, pero se alejan un poco de lo que nos dicen los datos, que eso a mí me parece como más relevante. Lo que ha pasado, digamos, del 3 de junio para acá, ha sido un incremento en la volatilidad, particularmente del peso, que ha generado un cambio de tendencia ahora hacia una depreciación que sigue manteniendo al peso, al dólar, pues, en un nivel, pues digamos, bastante contenido. No estamos en 25, 30, o sea, eso no está sucediendo. Tenemos que recordar varias cosas. Ya lo hemos platicado aquí. Primero hay que desacralizar el tipo de cambio. Ya no estamos en la época de los tipos de cambios fijos. Eso ya no existe en México. Se mide, es un precio relevantísimo para la economía, pero se determina por oferta y demanda. Eso es una realidad. Y lo que estamos viendo y lo que esperamos para el resto del año es que esta volatilidad en cierta medida continúe. ¿A qué me refiero? Cuando inició este año ya sabíamos que más de 48 países iban a tener elecciones presidenciales y que iba a haber una elección supranacional en Europa, que se viene la elección en Estados Unidos. Todas estas fechas que vienen hacia adelante van a ser muy relevantes porque el tipo de cambio lo tratamos de utilizar como un termómetro para ver cómo responde el mercado. No siempre tratamos de hablar del mercado. ¿Qué fechas son importantes? 1 de octubre, la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Después vendrá en noviembre la elección en Estados Unidos entre Kamala y Donald, a ver cómo resultan. Actualmente, desde mi perspectiva, es un empate, a pesar de lo bien que realizó Kamala, de lo bien que estuvo Kamala en el debate ayer. Y después tendremos el 15 de noviembre el presupuesto, el paquete económico para el año que entra, que ese sí va a ser mucho más determinante para ver cuál va a ser la ruta hacia el equilibrio fiscal que está buscando el gobierno entrante. En el Inter pueden pasar muchas cosas, pero sin duda habrá volatilidad. El día de ayer se aprueba la reforma judicial en el Pleno del Senado de la República y, contrario a lo que cualquiera pueda pensar, el tipo de cambio y el peso se fortalece frente al dólar. ¿Por qué? Primero, porque también estuvo el debate en Estados Unidos, pero además hoy salió el dato de la inflación en Estados Unidos, que el dato no es como se esperaba al final del día. Ya no se está hablando de un recorte de 50 puntos base por la FED en su reunión de septiembre, y eso sin duda... Eso a mí se me hacía que era una exageración, era demasiado optimismo, ¿no? Pues digo, había gente que decía que el lunes negro, que tenía que haber una reunión de emergencia, cortar 75 puntos base, son locuras, son este tipo de comentarios mal dichos que de repente pueden alterar a los mercados, pero la realidad, lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo es volatilidad, simple y sencillamente, por una razón súper simple. El peso mexicano es la moneda de países emergentes, quitando China, que más se comercializa en el mercado de divisas. Entonces, ahí está, ahí sigue, va a seguir, y se va a seguir moviendo. Insisto, es un precio, hay que quitarle todo este tema de santidad que le vemos. Es un precio, es relevante, sí, los movimientos abruptos no nos gustan, porque demuestran volatilidad, pero es eso, ¿no? Poco a poco el tipo de cambio retomará los niveles que tenga que retomar de acuerdo al equilibrio que existe entre oferta y demanda. Sí, o sea, lo que pasa es que tenemos una relación muy rara con el tipo de cambio. A pesar de que tenemos un régimen libre desde 1995, o sea, ya un carro de años, la gente sigue asociando que el nivel de tipo de cambio tiene que ver con la estabilidad o inestabilidad de la economía.
Yo creo que es una lucha que tenemos que dar para entender que es un precio, como bien lo dijiste, Rodolfo, es un precio más de la economía. El tipo de cambio se puede mover desde los 16.50 que estaba el día antes de las elecciones hasta los 19.80 y no pasa realmente nada en las finanzas públicas, ni nada realmente en la vida de quienes están en el sistema financiero, ¿no? Sí, o sea, por supuesto que afecta a algunos actores muy puntuales. Ahorita platicamos de ello, pero hace poco escuchaba yo un comentario que me pareció muy bueno, ¿no? Que decía un colega de Citibanamex, de la Casa de Bolsa, decía, Citibanamex es lo mejor para pronosticar el tipo de cambio. Llevamos 6 años y lo hemos atinado siempre. Sí. ¿Cómo? Porque el dólar está entre 16.50 y 25. Ahí va a estar, ¿no? O sea, es un rango muy amplio, pero le vamos atinando. Es un poco en plan burlón, pero es una realidad. El tipo de cambio se mueve, vamos a desacralizarlo. Claro que, por ejemplo, afecta a los hogares que reciben remesas. Este incremento brutal que tuvimos de las remesas el año pasado, con la precisión del peso, pues ellos perdieron algo así como el 10% en capacidad de compra, pero por el otro lado, los consumidores... El otro día, Rodolfo, ahí perdón que te interrumpa, el otro día le decía a alguien, lo que pasa es que es un tema ahí de finanzas personales de los que reciben remesas. Claro. Cuando reciben remesas que pueden comprar mucho más, que ahorren. Es un tema de finanzas personales, que busquen un nivel de tipo de cambio y que se muevan en, dijiste 16.25. Pues decir que una familia puede decir, bueno, vamos a imaginarnos que siempre está a 18, digamos, ¿no? O siempre a 19. Y irse ajustando con base en eso. Sí, totalmente. Eso por un lado. Pero, ¿qué sucedió? El año pasado, con desempleos en mínimos históricos que todavía estamos manteniendo y con un tipo de cambio fuertemente apreciado, ¿qué pasó? Que el consumo importado aumentó de manera tremenda, ¿no? Sobre todo en bienes de consumo duradero, particularmente automóviles. Y se puede ver en las calles ese consumo. O sea, no son inventos, es una realidad que está sucediendo. También toda la maquinaria y equipo que se importó el año pasado, que se sigue importando aún con estos niveles de precios, pues te hablan si se quiere hablar de este desfase que existe entre la economía real y financiera, pero no podemos dejarlas como si fueran dos cosas totalmente distintas, ¿no? ¿Para qué te sirve el tipo de cambio si estás en una empresa importadora? Bueno, pues deberás de generar la estrategia de coberturas adecuada para que eso no te coma los dedos, ¿no? O sea, es como, no sé, es como decir, el precio del petróleo debe estar fijo. Y si baja el precio del petróleo, es que la economía mexicana está mal. Y si sube, es que está bien. Es tan absurdo como eso, ¿no? Desde mi perspectiva estoy totalmente de acuerdo contigo, es un precio, dejemos que los precios se formen, ¿no? Ahí tenemos otros problemas en el tema de la inflación de servicios que ha estado muy persistente, la inflación no subyacente que el año pasado se portó muy bien y este año pues ha estado creciendo justamente por la sequía que tuvimos, todo el tema de los agropecuarios. Creo que esos son temas que ocupan más, por ejemplo, la realidad de Banco de México, que ya comenzó su proceso desde nuestra perspectiva, su ciclo de bajada de tasas, y eso pues también, a pesar de las altas tasas de interés que tuvimos el año pasado, la inversión real física creció 18%, que dice que, bueno, conforme se vaya liberando la tasa, si bien venimos creciendo menos, si bien hubo una desaceleración del cuarto trimestre a la fecha, digamos que las cosas no han cambiado, ¿no? En el estricto sentido económico, tenemos volatilidad, si de repente esta aumenta. Sí, o sea, de repente hay volatilidad. Oye, ya hablabas de las tasas. Yo también creo que ya va a empezar una baja. ¿Qué tanto esperas que baje la tasa en la siguiente edición de política monetaria? Porque hay algunos que están hablando también de 50 puntos base, que a mí me parece excesivo y me parece que no es lo que... De la lectura de las minutas no es difícil sacar esa interpretación, ¿no? No, por supuesto que no, y por donde le rasques, ¿no? Primero es una junta dividida, la última decisión fue 3-2, lo más probable es que esta reunión que vayan a tener también sea una decisión dividida, no nos queda claro si va a ser 3-2 o 4-1, pero será sin duda dividida, particularmente por el voto de la subgobernadora Irene, pero lo que es más relevante es que no tenemos prisa para hacerlo. Si ese hubiera sido el caso, si Banxico hubiera querido actuar así, pues no hubieran hecho las pausas que realizaron
después del recorte de marzo, ¿no? Nuestra visión es que este año la tasa terminará por ahí con recortes de 25 puntos base, entre 10 y 25, el año que entra misma historia, tendremos recortes continuos, que aún así a llegar al 8.25 a final del año entrante sigue siendo una tasa increíblemente restrictiva para la economía mexicana, ¿no? Pero ya estamos en esa fase y sobre todo es importante mencionarlo, ya quedó claro en Jackson Hole, Powell dijo en septiembre vamos a cortar, esa es una increíble señal, ya sabemos que van a empezar también los recortes en Estados Unidos, ¿no? Pues te agradezco, de veras te agradezco muchísimo, siempre me ilustra mucho platicar contigo, amigo. Al contrario, es un verdadero placer, David, y estamos a tus órdenes, tuyas y del auditorio. Muchísimas gracias, Rodolfo, que te vaya muy bien.